tardes. El tema que les voy a dar es la radiación ultravioleta y sus efectos como consecuencia del cambio climático. Soy la doctora Eva María Molina Trinidad. Bueno, dentro de lo que se llama o conocemos los efectos que puede dar la radiación ultravioleta y por el cambio climático en el ser humano, en los seres vivos, se pueden considerar varios efectos. Por ejemplo, las mutaciones, la presencia o ausencia de agentes mutagénicos, los genobióticos o xenobióticos, como se conocen también, y debido al uso continuo de estos, pues pueden dar consecuencias muy graves, modificar el genoma humano y alterar el material genético. Entonces también vamos a hablar de las medidas de protección en relación a esto. ¿Y qué son las radiaciones ultravioletas? Bueno, en un principio podemos decir que los genotóxicos están relacionados con aquellos agentes mutágenos que de alguna manera dañan la estructura del material genético conocido como ADN y también de las proteínas histónicas o no histónicas que se encuentran en el núcleo celular. Algunas de las mutaciones debido a la exposición a estos agentes pueden ser heredables y no heredables, ¿sí? Aquellos que derivan de las células somáticas no se heredan, pero las de las células sexuales sí. Mutaciones. Entonces, puede haber dos tipos de mutaciones y esta se puede dar al azar. La que se da al azar puede ser una mutación espontánea o una mutación inducida. La espontánea, al igual que la inducida, pues va a dar lugar a cambios en la información genética y a errores durante el proceso de división celular, ¿sí? En el caso de la mutación inducida, pues se induce a estos cambios por la exposición a agentes químicos y la exposición a radiaciones. Ejemplo de ello es de la radiación ultravioleta. Sabemos actualmente que hay una reducción de la capa de ozono y hay rayos ultravioleta que atraviesan precisamente la estratosfera. En ese sentido, algunos se detienen y otros penetran hasta el ser humano. Los que penetran o pasan a través de ello no dañan mucho porque tienen baja energía, pero sin embargo aquellos en los que se detienen en la estratosfera mediante las capas de ozono son más energéticos y de alguna manera se atraviesan, y ahorita que hay hoyos de ozono, o sea, donde ya no está presente, entonces pueden dañar mucho al ser humano, a los seres vivos y sobre todo producir neoplasias o lo que se conoce comúnmente como cáncer. De ahí el cáncer más común que se presenta debido a estos cambios son los melanomas, también los carcinomas de células basales y las carcinomas de células escamosas. Debido a esta contaminación, digamos por los rayos solares o radiactiva, estos agentes genotóxicos se puede considerar la radiación ultravioleta como un agente de este tipo. Habíamos mencionado que también daña el material genético, pero también puede dañar estructuras como más específicas, como son los cromosomas o los genes. ¿Cómo se daña o cómo se observa ese daño? Mediante cambios en el ciclo celular, sobre todo en la interfase, durante la división celular, en procesos de mitosis y de meiosis celular. Entonces se ven los cambios a ese nivel. Y también los cambios en el material genético, la cromatina o heterocromatina, que constituye la máxima condensación, que es el cromosoma. Bueno, pero vamos a ver qué es la radiación. De acuerdo a la longitud de onda, hay rayos que se emiten del Sol y son absorbidos en la Tierra. Y entonces esta radiación puede ser la que se emite a través de la luz solar, es la radiación infrarroja, la radiación visible y la radiación ultravioleta. Existen tres tipos de radiación ultravioleta: la A,
la B y la C. Dependiendo de la longitud de onda que se tenga, es la penetración y de ahí el daño que se pueda dar. Unas son de radiación ionizante con alta energía y otras no ionizante. La radiación ultravioleta se considera no ionizante. La A, que puede pasar y atravesar el cuerpo humano sin dañar. En algunos casos, una de las ventajas de este tipo de radiación es que favorece la absorción de vitaminas en el cuerpo humano, como la vitamina D, por una sustancia y también da lugar a la coloración de la piel, y así de esa manera nos distinguimos por diferentes razas. Pero en un principio podremos decir que la radiación se define como la emisión o la propagación y transferencia de energía en cualquier medio. Es decir, se emite en forma de ondas electromagnéticas o también como partículas actualmente. Hay diferentes tipos de radiación, ¿sí? La radiación electromagnética, que es la radiación que se propaga en forma de ondas, como los rayos ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X. También hay otras que se absorbe o se emite mediante forma de partículas subatómicas que parten de un núcleo atómico. Esta radiación transmitida en forma de partículas subatómicas se conocen como radiaciones alfa, radiaciones beta y neutrones. Y se mueven a una velocidad y a una energía muy grande, que es considerable. Y se emite pues por núcleos radiactivos. Dependiendo de la penetración de este tipo de radiaciones ionizante o no ionizante, consideramos radiación ionizante a los rayos X, a los rayos gamma, a los rayos alfa y parte de los rayos ultravioleta, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacidad y la energía y la radiación, se pueden atravesar, por ejemplo, se puede atravesar el papel, los rayos alfa, los rayos beta, hasta el aluminio. El plomo detiene a los rayos gamma y los rayos X también, ¿sí? Pero los rayos, los neutrones o los neutrinos, pues atraviesan el agua y el concreto. Ese es por ejemplificar nada más. La radiación no ionizante, ahí sí consideramos en su mayor parte a la radiación ultravioleta. El infrarrojo, ondas de radio, de televisión y la telefonía móvil. En ese sentido conocemos algo que se conoce, bueno, valga la redundancia, el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Bueno, hace referencia a todas aquellas formas de luz o de radiación que conocemos y que conforman este espectro. Incluye desde las ondas largas hasta las ondas más cortas, ¿sí? Como las gamma. Y la luz visible solamente está en una pequeña parte, ¿no? Entonces vemos que la longitud de onda se da en unidades de nanómetros, en metros, en kilómetros, y generalmente en la bibliografía los encontramos en términos de nanómetros, y definida por un símbolo que es lambda, ¿sí? Entonces, según la capacidad o la longitud que tiene, va a poder atravesar y la vamos a poder identificar. Hablando en sí mismo del espectro electromagnético, ¿qué nos indica? Pues indica la distribución de la radiación electromagnética en base a las frecuencias de ondas, conocidas como longitud de onda. En 1921, Albert Einstein explica el comportamiento de las partículas en referencia a la física cuántica, mediante la teoría del efecto fotoeléctrico, donde indicaba que la energía de luz se concentra en fotones, lo que ahora conocemos como las ondas fotónicas. Actualmente, la luz, de acuerdo a Planck, a la teoría de los cuantos, se dice que se comporta como un cuanto de energía, también como onda y también como partícula. Estos son los términos para explicar las propiedades actuales de la luz: la teoría ondulatoria, la teoría electromagnética y la teoría cuántica.
En ese sentido se indica la naturaleza transversal de la luz como la polarización en un campo magnético de acuerdo a las leyes o teorías o a las ecuaciones de Maxwell. En 1905 se introdujo el concepto de la luz al vacío, en donde se daba un número de la velocidad de la luz denotado por una letra minúscula c, que era igual a 299.792.458 metros sobre segundo, donde relacionaba la frecuencia y la longitud de onda y las ondas como tales. Entonces las ecuaciones de Maxwell explican de manera más exacta la propagación de luz al interaccionar con el medio, los materiales que interaccionan con el medio, en relación a la refracción, la reflexión y la transmisión. Y las ondas, finalmente, las ondas asociadas al color, se dicen que mantienen una cierta longitud de onda, donde la propagación va de acuerdo a la interacción en el medio, y llega un momento en que la onda ya no se propaga. Entonces, en ese sentido hablamos de la difracción, en un intervalo de 200 a 400 nanómetros. En ese intervalo es donde podemos detectar la radiación ultravioleta. ¿Sí? Hay una tabla en la cual se ve el intervalo de longitud de onda, el intervalo de la frecuencia y el tipo de radiación. Y vemos que la radiación ultravioleta va de 10 a la menos 15 a 10 a la 17 intervalos de frecuencia de segundos a la menos 1. Y se concentra en un intervalo de 10 a 400 nanómetros. Pero el tema de esto es por qué la radiación ultravioleta daña y da un efecto negativo en el organismo humano. Entonces la radiación como tal, la ultravioleta, que se encuentra en ese intervalo, indica, de acuerdo al tipo de radiación que es el A, como había dicho, también en otras referencias hablan de la radiación ultravioleta A2 y de la ultravioleta B y de la ultravioleta C. ¿Sí? Hay una comisión que se llama Comisión Internacional de Iluminación, por las siglas CIE, donde indica esta clasificación de la radiación ultravioleta. Se dice que la responsable del bronceado de la piel es la absorción de la radiación ultravioleta A. Y la que es peligrosa para todo tipo de vida es la radiación ultravioleta B. Sin embargo, la C es todavía más peligrosa, pero esta es se detiene en la estratosfera y su absorción solamente se da en la atmósfera. Los usos de la radiación ultravioleta van encaminados a diferentes procesos y diferentes procedimientos y métodos. Por ejemplo, de 240 a 280 nanómetros se utilizan procesos de esterilización de materiales para eliminar virus y bacterias. De 300 a 400 nanómetros se utiliza para el funcionamiento de lámparas fluorescentes. En procesos de absorción de luz ultravioleta se utilizan también para ionización de gas mercurio y obtener luz visible. También para la autentificación de fluorescencia, para la detección de fluorescencia y por espectrofotometría para análisis de proteínas en un intervalo de 200 a 400 nanómetros. Y para la identificación del código de barras. Y finalmente, actualmente, para el control de plagas. Sin embargo, la radiación ultravioleta es absorbida por el oxígeno del ambiente y la capa de ozono de la atmósfera, donde solamente la radiación UVA pues es la que llega a la Tierra y la UVB en menor proporción. Aquí estoy ejemplificando que más del 90% de radiación ultravioleta puede atravesar nubes altas y la arena refleja más del 25% de la radiación solar. Y las personas que trabajan al aire libre pues reciben de un 80 al 90% más de dosis anual de radiación ultravioleta que el resto de los trabajadores. ¿Sí? Y también un dato importante es que el 60% de la radiación ultravioleta se recibe entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde por los rayos solares. Entonces el ser humano
y el contacto que tiene con la radiación ultravioleta, en ese sentido se puede afectar la piel al exponerla al tipo de radiación, provocando quemaduras. En peces, por ejemplo, y en insectos, la comunicación a veces se da mediante la absorción de la radiación ultravioleta para cubrirse o protegerse de depredadores y en la localización de los mismos. Cuando hablamos de la radiación ultravioleta, hablamos, como habíamos dicho, de una radiación ionizante cuando es altamente energética. Se dice que a potenciales mayores de 12.4 electronvoltios, donde en ese sentido se puede modificar la estructura de átomos y moléculas, afectando las condiciones normales del ser humano. Una ruta directa es la formación de radicales libres mediante el agua, y una indirecta en ese sentido sería la formación de radicales, y el directo sería el daño directo de la luz ultravioleta en la piel o en los seres vivos. En ese sentido, los daños que afectan, pues habíamos mencionado que son las mutaciones. Entonces, cuando hay un cambio en la estructura cromosómica en el interior de la célula, entonces se puede dañar no solamente la estructura del cromosoma, sino genes específicos y los procesos de división celular, ¿sí? Entonces esto es malo porque si no funcionan bien, entonces hay una alteración en el genoma humano y se ve afectado el proceso de división celular. De ahí que hay muchas, se detectan aberraciones cromosómicas. Se dice que estas aberraciones cromosómicas se pueden presentar debido al cambio en el número de cromosomas o en la estructura de los mismos y pueden ser muy determinantes para un individuo. Entre ellas encontramos a las mutaciones que pueden ser génicas, cromosómicas y entre ellas numéricas y estructurales. Las aberraciones entonces dan lugar a enfermedades genéticas y debido a esto pues comprometen la calidad de vida de un individuo, donde se puede ver la discapacidad intelectual o de otra índole. Pueden tener un efecto perjudicial o un efecto favorable o ningún efecto cuando hablamos de estas mutaciones, pero cuando un individuo es sometido a radiaciones ultravioletas de alta energía, entonces se dañan y da lugar a lo que conocemos como cáncer, ¿sí? Debido a la alteración de células sexuales, son heredables y además pueden dar lugar a enfermedades como las que les acabo de mencionar. Entre ellos tenemos cáncer como el meningioma, adenocarcinomas, mielomas, entre otros. Otros que no son debidos directamente a la radiación ultravioleta, puede haber cáncer de riñón, de útero, de ovario, de tiroides, de mama, de hígado, de vesícula, de estómago, de páncreas y de colon. Pero sin embargo, en la piel, el cáncer que más se presenta es el melanoma. De ahí la del carcinoma de células basales y otros tipos de carcinomas. Entonces, enfermedades genéticas están relacionadas directamente con el cáncer. Y estos condicionan la calidad de vida de un individuo. Tenemos como ejemplos mutaciones debido a inversiones, a translocaciones, a duplicaciones y a deleciones. En el mapa genético nosotros tenemos algunos cariogramas que pueden servir como un método de diagnóstico o cariotipos donde se identifican los pares de cromosomas que estén enteros, que tengan las características de cada uno de los grupos en base a su centrómero y que se identifiquen todos si son hombres y si son mujeres, el cromosoma X y el cromosoma Y, derivados de células germinales y los 22 cromosomas, pares de cromosomas derivados de las células somáticas. Cuando haya una alteración a cualquier nivel, por ejemplo en el síndrome de Down, que se forma una trisomía, hay un cromosoma de más en el par 21. Tenemos, pero debido las mutaciones debidas a la inducción por procesos químicos o por radiaciones, como en el caso de las radiaciones nucleares ultravioleta,
Se observan también en estos, cuando se presentan, se observan anormalidades estructurales en los cromosomas y se manifiestan por cambios de los mismos, de la misma estructura. Y los cambios morfológicos pueden ser espontáneos o inducidos. Unos se pueden dar al azar, no hay explicación para decir cómo se manifestó, y otros pueden ser inducidos. De los que vamos a hablar ahorita son precisamente de los inducidos por diversos mutágenos. Se dice que también forman parte de la evolución y pueden influir a corto plazo en el fenotipo del individuo o de su misma descendencia, como el desastre que hubo en Chernobyl por la radiación nuclear. En la duplicación hay un síndrome que se conoce como de Pallister-Killian, donde hay una adición de material genético en el cromosoma 12 y tiene características bien definidas. También cuando se presenta una mutación por deleción tendremos como ejemplo el síndrome de Cri-du-Chat. Este síndrome es causado por la deleción del cromosoma 5 en su brazo corto. Y también tiene características fenotípicas específicas. Pero ahora diremos, ¿cuáles son esos mutagénicos que dan lugar a las mutaciones? Bueno, ya habríamos dicho que un mutágeno es cualquier sustancia de origen químico o físico y que pues puede cambiar el material genético o la estructura del ADN. Agentes químicos alquilantes tenemos al óxido nitroso, al 5-bromouracilo, a los colorantes de acridina y a los iones de manganeso. Y como dije en un principio, los agentes alquilantes. Esos son los más conocidos, pueden ser mutagénicos. O también las radiaciones ultravioleta, las que les decía que dañan más, las ultravioleta B y la ultravioleta C, ¿sí? Ahora, porque se han perdido las capas de ozono, pues estos rayos UV, ultravioleta C, pues ya atraviesan y dañan más a los seres vivos. Pueden llegar a nivel en la piel, de epidermis, de dermis y de la endodermis, que son las capas internas de la piel. Asimismo, los genotóxicos, un agente genotóxico, como el agente alquilante, que es un agente químico, puede dar lugar a una ruptura en la cadena del ADN, o la luz ultravioleta, al igual que los hidrocarburos policíclicos aromáticos, pueden dar lugar a productos o fotoproductos o dímeros de piridinas que son derivadas de las bases nitrogenadas. Entonces puede haber fracturas ahí. Y las lesiones también se pueden dar por luz ultravioleta como agentes tumorales y también se pueden utilizar como agentes antitumorales en algunos tratamientos. Y todo esto se da a nivel de replicación celular, en el ciclo celular. Hay procesos de reparación en los cuales hay uno que se conoce como reparación por escisión de bases nitrogenadas o por escisión de nucleótidos o recombinación de extremos homólogos del cromosoma o por apareamiento de las mismas cromátidas. Entonces, un agente genotóxico puede ser aquel compuesto que produce un daño a este nivel genético, cambiando pues a veces la secuencia del material genético o de las proteínas que se encuentran en el núcleo celular, que pueden ser proteínas histónicas y no histónicas, y compromete los procesos de replicación y por lo tanto pues da lugar a las mutaciones. Los tipos de agentes genobióticos por su origen, como los había mencionado, pueden ser químicos, físicos o biológicos. Los químicos, los que acabo de mencionar, los físicos, las radiaciones ultravioleta de alta energía, y los biológicos, por los virus, los parásitos, pueden ser también hongos o bacterias. Y cualquiera de ellos puede dar lugar a lo que se conoce como la mutagénesis, carcinogénesis o teratogénesis. Debido a esto, se dice que un agente mutagénico produce el cambio en la estructura de un cromosoma por una rotura en el mismo, por un agente genotóxico y provoca cambios en el cromosoma. Cuando hay un cambio de este tipo se le conoce como agente clastógeno, ¿sí?, que da lugar a fragmentación de los cromosomas. Un mutagénico causa mutaciones y puede producir cualquiera de los efectos.
Carcinogénico causa cáncer, de ahí su nombre. Y oncogénico induce a la formación de tumores y teratogénico produce anormalidades en el desarrollo. Asimismo, repitiendo un poquito, el agente genobiótico o xenobiótico da lugar a la pérdida de un cromosoma o un conjunto de cromosomas. Cuando se presenta este mecanismo se conoce como agente aneunógeno y se puede observar en un cariotipo o mediante la observación por microscopía electrónica de alta resolución cómo se ve la rotura de los cromosomas, comparando con uno normal. En el caso de la carcinogénesis, como mecanismo biológico, en un principio induce a la alteración de la célula biológica de una manera o de una forma irreversible. Y en este proceso se da por etapas, donde hay una fase de iniciación, una fase de promoción y una fase de progresión, donde se ve a partir de una célula normal cómo se va transformando y hay un cambio genético porque aparece un tumor maligno. Por eso se conoce como carcinogénesis, nacimiento de un tumor. Los teratógenos, se habló mucho en los años 60, que viene del griego teratos, que es monstruo, y genos o génesis, nacimiento. Decían que para los recién nacidos, que cualquier sustancia que afectaba el organismo, agente físico, o que de alguna manera daba una deficiencia en las funciones normales de un individuo durante la gestación, podría dar lugar a un defecto congénito, y esto se manifestaba por un cambio estructural, funcional o metabólico al nacer, y tardíamente, que de alguna manera al nacimiento o más tardíamente se manifestaba en la etapa prenatal anormal. Entonces, quien causaba ese daño en un recién nacido, pues se conocía como teratógeno, ¿no? Por ejemplo, hace años, en 1960, se hablaba mucho de la tolbutamida, ¿sí? De ese fármaco que dañó, la talidomida, que dañó a muchas mujeres embarazadas porque nacían sin brazos o sin piernas, sin algún miembro los individuos, ¿no? En el proceso de teratogénesis se hace alusión a un daño inducido. ¿Por qué? En este caso, por un fármaco. En este caso hablamos de los metales pesados, de los hidrocarburos aromáticos y de los pesticidas, como los insecticidas. Consecuencias de la radiación. Pues la exposición a la radiación ultravioleta, pero un beneficio, como lo había mencionado, es la absorción de vitamina D. Y la exposición prolongada pues da lugar al envejecimiento prematuro, también al enrojecimiento, y cuando algún individuo se ha sometido a cámaras de luz ultravioleta para radiarse por voluntad propia en las cámaras de sol, por ejemplo, para broncearse, y lo hacen continuamente, pues pueden tener esa incidencia a tener cáncer de piel. Se dice que aquí la raza, por ejemplo, para los caucásicos, que tienen esa costumbre de someterse a cámaras de sol o de luz ultravioleta, pues tienen más tendencia a manifestar el cáncer de piel. Entonces la exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede generar problemas en el sistema inmunológico, en piel y en ojos. Lo más representativo es que se provoca en órganos como a nivel de las diferentes capas de la piel, de la dermis, de la endodermis y de la ectodermis. Entonces, ¿qué es lo que causan? Pues, como lo repito, envejecimiento prematuro y lo que se conoce como fotodermatitis poliforme. Y como ya había mencionado, si llegan a ese nivel, pues pueden causar daños en los tejidos conectivos y fibrosos y en los vasos capilares y sanguíneos, cuando se da el cáncer.
Vuelvo a repetir, los 3 tipos de cáncer que se pueden manifestar para el daño en la piel, en el organismo o en sujetos o individuos que se someten a radiación ultravioleta prolongada pueden ser el melanoma, el carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas, que todo esto da lugar a lo que se conoce como una inmunosupresión celular. La radiación ultravioleta B es altamente agresiva y puede provocar daños a nivel pues en la vegetación, y en el hombre pues da lugar a las quemaduras, como los eritemas. Entonces, repito, la vitamina D es importante para la formación de huesos. Entonces, en ese caso tiene un efecto benéfico. Y la melanina, que es una sustancia que de alguna manera la tenemos todos y no, es la que nos da, que da lugar a la coloración de la piel. En el caso del bronceado, pues se ve alterada, ¿sí?, su mecanismo como tal, y por lo tanto da lugar a alteraciones en la piel. El efecto pueden ser manchas o bultos o lunares o tumores que se pueden traducir en cáncer. Entonces, estos daños a nivel celular se conocen como mutaciones y son debidos a la estructura o el número de cromosomas a nivel del ADN. Y pueden dar lugar a lo que se conoce como la degeneración celular. Los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? La molécula de ADN pues absorbe los rayos ultravioleta que llegan a la epidermis y por lo tanto daña a las células escamosas, a las células basales y a los melanocitos. De ahí las 3 alteraciones que se pueden presentar en la piel. Entonces, la radiación ultravioleta B es muy energética y puede provocar daños severos en la piel por la ruptura de los enlaces en la misma estructura del ADN y provocar pues degeneración celular. Aquí ejemplifico los daños provocados por la radiación ultravioleta B, donde se observan disminución en las funciones del sistema inmunológico, dando lugar al riesgo de infecciones de tipo bacteriológico y virológico. También una consecuencia es la ineficacia de las vacunas respecto a la radiación de tipo ultravioleta B, como inmunosupresor de la respuesta inmune. ¿Cómo se manifiesta ese daño? Por la migración de las células de Langerhans, que se encuentran en ese lugar, y a la regulación del sistema inmunológico en la epidermis. En esta figura se ve el área epidérmica, peritumoral y supratumoral, y cómo se ve la alteración de las células en un corte transversal. El desarrollo de cataratas en los ojos se manifiesta por vista nublada cuando uno se expone mucho al sol, y se reporta que aproximadamente unos 15 millones de individuos padecen de enfermedad de los ojos. Y de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, un porcentaje de aproximadamente 20% de personas, individuos que se someten a la radiación ultravioleta, pues causan la ceguera y puede ser manifestado por exposición a los rayos solares. Esto es más en la zona ecuatorial, en el Ecuador. La exposición frecuente al sol puede dar lugar también al crecimiento de tejido fibroso en la córnea, y las lesiones, y da lugar también a las lesiones en la retina, y por lo tanto puede causar pérdidas de la vista. También puede dar lugar a las hipopigmentaciones o hiperpigmentaciones, que se manifiestan como verrugas o rugosidades y manchas. Las radiaciones UVC son las radiaciones más agresivas de los rayos ultravioleta, porque son muy energéticas, pero no llegan a la Tierra porque se absorben en la estratosfera, mediante el oxígeno y el ozono presente en la misma. Pero sin embargo, les mencionaba que la absorción de vitamina D es un efecto benéfico de la radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque permite la absorción del calcio mediante esta vitamina, y está relacionada pues con la fortaleza o la fortificación de los huesos. En la clínica, la radiación ultravioleta
Se usa para tratamiento de enfermedades como la psoriasis, el eczema y el raquitismo. Tiene sus riesgos la radiación y también tiene sus beneficios. Estos pues hay que prevenir y de alguna manera se debe de restringir la exposición a la radiación ultravioleta. Y los beneficios es que se utilizan para diagnóstico y tratamiento. Dentro de lo que hablamos del cáncer de piel, hablábamos del melanoma, que es un tumor celular debido a cambios en la melanina, que es un pigmento celular que da coloración a los ojos, a la piel y al cabello. Existen dos tipos de melanina que se conocen como eumelanina, y que es la melanina oscura, y la feomelanina, que es la melanina clara. Y se da a partir de unas células que se conocen como melanocitos, que son células altamente especializadas y que se encuentran en la capa basal de la epidermis. Y la oxidación de estos, debido a los rayos ultravioleta, da lugar a anomalías, como había mencionado anteriormente, eritemas, engrosamientos del estrato córneo y hiperkeratosis, cuando la piel es expuesta a los rayos ultravioleta B. Entonces, el melanoma ocular es provocado por exposición a la radiación en aparatos de bronceado. Hay una agencia internacional para la investigación de cáncer que emitió una clasificación de las cámaras de bronceado y las consideró como cancerígenas desde el año del 2009 en Estados Unidos. Hay factores de riesgo del melanoma y existen 3 tipos de radiaciones involucrados en los procesos de emisión de la luz ultravioleta, los que ya había mencionado, A, B y C. La radiación UV puede atravesar la piel entonces, llegando a la lámina basal del epidermis, donde puede afectar a las células basales, a las células escamosas y a los melanocitos, como lo dije anteriormente. Y eso da lugar a una alteración o una patología que se conoce como cáncer. Como la radiación UVA emite longitudes de onda más largas y la radiación a este tipo de rayos es más común, se considera que solamente provoca el bronceado de piel. Aquí, bueno, muestro unas fotografías que denotan la piel de un individuo donde se ve cuando estaba sana y cuando tiene su tejido epitelial dañado, porque se dañaron las fibras de colágeno y fibroblastos, porque cambiaron en cierta manera su condición normal por efectos de la radiación ultravioleta. Las células que se encuentran en los islotes de Langerhans se pueden ver afectadas, disminuyendo la acción inmunológica por el desarrollo de los melanomas. Muestro aquí también la síntesis de las melaninas, ¿sí?, presentes en el organismo de un individuo normal. También funciona la melanina como un protector solar biológico. Y muestro las diferentes manos donde se observan las diferentes tonalidades de piel. La concentración de melanina en ellas indica la coloración, ¿sí?, o nos da lugar a la coloración de piel que tenemos. Y también se dice que nos hace inmunes a las radiaciones, porque los melanosomas absorben la radiación y dispersan la radiación fotónica ultravioleta. Así disminuyen la penetración de los rayos ultravioleta. Entonces, las melaninas es una sustancia importante en nuestro organismo. Por otro lado, la formación de radicales libres son causales de los mecanismos de iniciación de cáncer. Existen diferentes un fototipo cutáneo para identificarlo como una respuesta a la exposición a los rayos solares, que puede dar lugar o que se traduce a la sensibilidad a la exposición de los rayos ultravioleta, y es un factor de riesgo en el desarrollo del melanoma, ¿sí? Hay diferentes fototipos del 1 al 6, donde se ve la variación con respecto a la tez, al cabello, a los ojos, la tendencia a quemaduras y la actitud del bronceado. También existen dentro de estos, puede influir la región geográfica, la identificación de melanocitos grupales como las pecas o la herencia, que son, de alguna manera, son características que pueden dar lugar a las alteraciones a ese nivel.
el control hormonal y el embarazo también, la inmunosupresión, la edad y el sexo. Se dice que la presencia de melanomas en hombres y mujeres es indistinto. ¿Por qué? Porque no depende del sexo en ese caso, pero sí de la edad. Se dice que adultos mayores de 50 años los pueden presentar, pero también depende de la exposición a la radiación. De acuerdo al daño presentado, pueden presentarse, al daño que se da, se pueden presentar el melanoma de extensión superficial, un melanoma nodular, el melanoma lentigo maligno y el melanoma lentiginoso acral. Dentro de lo que es el carcinoma de células basales, se define como un tumor de áreas pilosas de la piel de tipo maligno, conocido como epitelio vasocelular. Se manifiesta en la piel expuesta a radiaciones solares, principalmente en la cara y en la cabeza de los individuos, de sexo masculino en su mayoría. También aquellas personas que fuman o beben pueden presentar carcinoma de células escamosas que se puede dar en la cavidad oral, principalmente en la lengua. Y representa pues, aproximadamente un porcentaje del 90% en individuos de 40 a 60 años que fuman nicotina y que beben alcohol. Este tipo de cáncer pues predomina en hombres. Ahora, ¿cuáles son las medidas de protección? De acuerdo a la exposición de los rayos ultravioleta. De los rayos ultravioleta A, que van de una longitud de 320 a 380, en ese intervalo, los efectos pueden ser pigmentación inmediata en la piel. De los rayos ultravioleta B, de 280 a 320 nanómetros, puede haber pigmentación retardada en la piel, que es el bronceado. Y de los rayos ultravioleta C, de 220 a 280, retención por la capa de ozono en la atmósfera. Entonces, la eumelanina y la feomelanina ejercen un efecto especial en la protección de la piel. Y el grado de pigmentación depende de la cantidad de melaninas que se concentren en la misma. Un consejo es que no exponerse a las radiaciones solares, a las radiaciones ultravioletas derivadas del sol en individuos predispuestos a radiaciones ionizantes o a los tratamientos mecánicos y térmicos en cicatrices. Y eso es todo. Muchas gracias.